La ciudad siempre en movimiento. La gente camina por los andenes y el tráfico se mueve al ritmo de los semáforos. Es jueves, casi a mediodía. No hay mucho tráfico y la lluvia parece seguir durante todo el día. Pero un accidente puede ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora, sin previo aviso. Al parecer, ha ocurrido un alarmante accidente y es hora de que alguien con conocimiento de primeros auxilios acuda a la escena inmediatamente. Ante el accidente de tránsito donde nos encontramos dos víctimas, una madre y un niño, debemos identificar en primer lugar qué tipo de lesiones tiene cada uno de ellos. Esto será lo que nos ayudará a establecer a cuál de los dos vamos a darle prioridad en la atención. Esta atención la vamos a desarrollar básicamente orientada a todo lo que tiene que ver con la atención inicial del paciente politraumatizado, en este caso víctima de accidente de tránsito. Vamos a estabilizarlo mientras llega una ayuda definitiva, ya que llamamos al número de emergencias. Y Andrés, primer respondiente del SENA, es quien llega para ayudar en la escena y gracias a su formación intentar salvar la vida de estas dos personas. Permiso. Mi nombre es Andrés y soy primer respondiente del SENA. Atrás, para atrás. Debemos darle aire a las víctimas y evitar que sufran más heridas. ¿Hay alguien más que pueda ayudar aquí? En la escena aparece Juliana, quien también cuenta con la capacitación como primer respondiente del SENA y se une a Andrés para atender la situación. Yo puedo colaborar, me llamo Juliana y también soy primer respondiente del SENA. Andrés, debemos poner en práctica las instrucciones de la guía de aprendizaje. Lo primero que debemos hacer es la evaluación primaria para el paciente con trauma. Listo, así identificamos las lesiones o condiciones de riesgo para la vida de los pacientes. Soporte vital básico. A. Apertura de la vía aérea con control de la columna cervical. La valoración primaria la iniciaremos con los primeros pasos que son el A, el B y el C. El A habla de una valoración de la vía aérea, es decir, mirar que el paciente no tenga ningún objeto que obstruya o impida el paso del aire. Iniciaremos entonces con la letra A. Antes de realizar cada procedimiento debemos tener muy presente la valoración de la escena, identificar riesgos alrededor de nosotros. 2. Ponernos o utilizar medidas de bioseguridad. La medida que vamos a utilizar de bioseguridad entonces será principalmente los guantes y el tapabocas. Vamos entonces a agacharnos donde el paciente en posición de seguridad. Esta posición va a facilitar que al acercarnos al paciente otras personas que hayan alrededor no haga que nos vayamos sobre el paciente, 1, y 2, que en caso de que por algún motivo haya que evacuar podamos levantarnos rápidamente y evacuar. Entonces es más por comodidad al atender el paciente. Posición de seguridad, una rodilla al piso. Me agacho y voy a llamar al paciente. ¿De qué manera lo voy a llamar? Lo voy a llamar señor, le voy a hablar, pero también lo voy a tocar. ¿Por qué es importante hablarle y a la vez tocarlo? Porque hay pacientes que pueden tener problemas auditivos y fácilmente al hablarle pueden no escucharnos. Entonces por eso debemos hablarle, pero también tocarlo. ¿De qué manera? Señor, para facilitar la escucha en el paciente. Si el paciente responde, entonces yo debo presentarme, decirle que soy un personal que tiene conocimientos básicos en primeros auxilios, que soy un primer respondiente y que le voy a prestar una ayuda y un apoyo para que él se sienta mejor, para que él se sienta tranquilo y sepa que rápidamente va a poder ser trasladado a un centro asistencial. En caso de que el paciente no responda, entonces vamos a proceder a hacer paso a paso el ABC. El A, iniciamos entonces con la vía aérea permeable. Voy a acercarme al paciente y voy a colocar una mano en la frente, otra mano en el mentón, voy a llevar la cabeza hacia atrás y voy a abrir la boca del paciente mirando si tiene algún cuerpo extraño. En caso de que tenga un cuerpo extraño o un objeto en la boca, voy a introducir mi dedo en forma de gancho y lo voy a retirar. B. Respiración, buena ventilación. Después de la A, voy a pasar a la letra B. La letra B habla de la buena ventilación.
Voy a verificar si este paciente que no responde, respira o no respira. ¿De qué manera voy a verificar si respira o no respira? Mediante la técnica del MES. M de mirar, E de escuchar y S de sentir. Voy a agacharme entonces y voy a mirar el tórax del paciente verificando que suba y que baje, es decir, que se expanda. Voy a acercar mi oído entre la boca y la nariz del paciente y voy a contar de 7 a 10 segundos. Voy a mirar si ese paciente respira o no respira. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. No estoy contando la respiración, solo estoy verificando si el paciente tiene o no tiene presencia de respiración. En caso de que no encuentre presencia de respiración, debo empezar a darle 2 ventilaciones de rescate. Si encuentro presencia de respiración, entonces voy a pasar a la letra C. C. Circulación. Durante la C procederemos a buscar signos de circulación. Los principales signos de circulación son tos, que el paciente hable y que tenga movimiento. En caso de que no encontremos ninguno de estos signos, esto nos indica que nos encontramos ante un paro cardiorrespiratorio. En caso de que el paciente tampoco tenga respiración, entonces debemos de proceder a realizar una reanimación cardiopulmonar. D. Determinar el estado de conciencia. En el paso D, valoraremos el estado de conciencia del paciente mediante la mnemotecnia ABDI. A, alerta, V, verbal, D, dolor y la I de inconsciencia. A, paciente alerta es el paciente que cuando yo ingreso tiene los ojos abiertos espontáneamente, responde todas las preguntas que yo le hago y me encuentro con que está completamente ubicado. V, el paciente verbal, es ese paciente que yo tengo que llegar a hablarle, a hacerle preguntas para que él pueda responderme. El paciente D, es ese paciente que cuando yo ingreso y lo llamo no me responde, lo toco, no me responde, por lo cual yo debo hacerle un estímulo doloroso. ¿En qué consiste el estímulo doloroso? Consiste en hacer o generarle un dolor al paciente. ¿En dónde puedo generarle ese dolor? 1. En las uñas, puedo presionar la uña fuertemente haciendo que él pueda responder a ese dolor. O 2, en la región hipotenar, que es la palma de la mano, en esta parte exactamente, yo puedo generarle una presión para causarle dolor y que él pueda tener una respuesta. Después del paso D, si el paciente no responde definitivamente a ese dolor, yo voy a considerar que ese paciente es un paciente que se encuentra inconsciente. E. Exposición con el control de la hipotermia. El paso D de la valoración secundaria se refiere a realizar una exposición completa del paciente. Es decir, voy a evaluar desde la cabeza hasta los pies qué lesiones ocultas puede tener ese paciente que pongan en riesgo su vida. Voy a empezar entonces a hacer un examen cefalocaudal, repito, de la cabeza hasta los pies. Empiezo por la cabeza y voy palpando con mucho cuidado, sin generar movimientos bruscos, voy buscando presencia de hematomas, presencia de deformidades, posibles fracturas para poder inmovilizar. A medida que voy encontrando lesiones, puedo ir tratando. Si me encuentro una hemorragia, controlo la hemorragia. Si me encuentro una fractura, voy a inmovilizar la fractura, etc. Si encuentro algún tipo de lesión que pueda comprometer esa vida del paciente, entonces voy a tratar esa lesión en el momento en el cual la identifico. Sigo entonces por los brazos, también voy a ir mirando a medida que voy palpando la cara del paciente y los gestos que hace el paciente. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si yo me encuentro un paciente que posiblemente no responde, pero que al generarle una presión en algún lugar de su cuerpo responde con un gesto de dolor, quiere decir que en ese lugar puede haber una lesión, la cual yo debo identificar y tratar inmediatamente. Sigo entonces con el tórax, voy palpando el tórax, que no haya ningún tipo de deformidad,
El abdomen debo de palparlo con mucho cuidado. Repito, no debemos realizar movimientos bruscos en ese paciente. Sigo con los miembros inferiores, voy palpando con mucho cuidado. Voy palpando los miembros inferiores, identificando lesiones. La valoración se debe hacer por arriba, por abajo, por delante, pero también debemos hacerla por detrás. En caso de que estemos solos, no podemos girar solos el paciente, más si es un paciente politraumatizado, es decir, que haya sufrido un golpe grave y que pueda tener una lesión principalmente en su columna. Por lo tanto, como no puedo girarlo si estoy solo, voy a introducir mis manos por debajo del paciente buscando lesiones ocultas en la parte posterior. Lo mismo voy a hacer al lado contrario, voy a palpar bien buscando presencia de sangre o deformidades. Ahora que han utilizado la herramienta Sena, nuestros protagonistas están listos para entrar en la escena y mostrar lo aprendido. Ellos, basados en la guía de aprendizaje y en su propio sentido común, asisten de inmediato a las víctimas. Al parecer el lugar no presenta ningún peligro. Debo alejar a los curiosos del niño para protegerlo y darle aire. Lo que pasó fue un accidente de tránsito. El carro los arrolló. Solo hemos visto a 2 heridos. La gente que estaba en la escena también dice que no hay más. El conductor del vehículo está ileso. Usted, por favor, busque un teléfono y llame al 123 y pida ayuda, por favor. Diga que hubo un accidente de tránsito y que hay 2 heridos. Uno de ellos es un niño y la otra una señora que está inconsciente. También les explica cómo llegar acá y que se apresuren. Cuando logre llamar, vuelva por favor y nos dice qué le dijeron. Al llegar a la víctima, los primeros respondientes no olvidan nunca la bioseguridad, pues es el primer paso para poder prestar la mejor ayuda posible. Una vez allí, verifica si el niño se encuentra consciente, tocándolo suavemente y llamándole al oído. ¿Estás bien? Yo estoy aquí para ayudarte. No te muevas mucho. Cuéntame, ¿te duele algo? Sigue paso a paso con el procedimiento adecuado, verificando constantemente la seguridad del niño y la suya. El ABC primario consiste en una serie de pasos que se realizan para la evaluación o la valoración inicial de ese paciente. Cuando yo llego de donde ese paciente, lo primero que voy a hacer es revisar si tiene un objeto extraño en su boca que le impida respirar, es decir, que tenga un objeto como un carrito, una llantica o un alimento que impida el paso del aire.